El Islam en preguntas y respuestas. En el nombre de Allah, el todo misericordioso, el muy misericordioso. Allah significa Dios. Es el nombre más grande que ostenta el único creador que posee todos los atributos propios de la divinidad, tal como fue revelado en el Corán. Las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos. Y que los rezos y la paz de Allah sean sobre el profeta Muhammad. Prefacio. Existe una amplia literatura introductoria al Islam. En estos vídeos, sin embargo, se ha hecho el esfuerzo de presentar el Islam en un formato simple de preguntas y respuestas, en una secuencia conversacional, para llegar a comunicarlo a personas con diferentes experiencias. Incluye solamente algunos temas más importantes, los que merecen la atención de las mentes de los curiosos no musulmanes. La intención de estos vídeos es servir de fondo para los que quieran profundizar en la lectura sobre el Islam y para que ayude a sentar una buena base para la comprensión de este credo universal y de sus seguidores. Que Allah honre al jeque Isam Esak por haber revisado el primer borrador y haber sugerido las correcciones que fueron necesarias. Esta publicación es la primera de una serie de divulgaciones de Descubre el Islam. Ninguna obra se puede elaborar por nosotros sin la ayuda de Allah. Syed R. Ali Bahrein, 1 de enero de 1992. Esta edición es una versión revisada y corregida del folleto publicado por primera vez por Descubre el Islam hace más de 15 años. La doctora Linda Taller había tenido la gentileza de colaborar con nosotros en su edición. Syed R. Ali Bahrein, 6 de junio de 2007. Todos derechos de traducción son reservados a Dar al-Tarjama el convoy español. 1. Islam y musulmán. Definiciones y descripciones. 1. ¿Cuál es tu religión? El Islam. 2. ¿Qué es un musulmán? Un seguidor del Islam. 3. ¿De dónde provienen los nombres Islam y musulmán? Estos son nombres dados por Allah, encontrados en el Corán, el libro sagrado del Islam, y creemos que es la última escritura revelada por Allah. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Realmente, la práctica de adoración ante Allah es el Islam. Corán 3, 19. Él os llamó antes musulmanes. Corán 22, 78. Nota. Traducción de los significados del Corán. Es imposible transmitir exactamente los verdaderos significados que contienen las palabras del Corán o imitar su elocuente retórica. Se han traducido los significados del Corán y no se puede decir que sea una traducción del Corán. Esta traducción nunca podrá reemplazar la lectura del Corán en lengua árabe, la lengua en que fue revelado. 4. ¿El Islam también se puede llamar mahometismo, y los musulmanes ser llamados mahometanos? No. Estos son términos inexactos acuñados por académicos occidentales no musulmanes, al modelo de Cristo cristianismo. Los musulmanes rechazamos estos términos, ya que ofenden el espíritu del Islam. Los musulmanes no adoramos a Muhammad, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, sino que lo consideramos un ser humano que fue un profeta y enviado de Allah. Tampoco se limita el Islam al Muhammad histórico, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, sino que va mucho más allá y reconoce a todos los profetas, enviados y guías anteriores, elegidos por Allah para guiar a la humanidad por el camino de Allah. Nota. Los musulmanes expresamos el respeto y la gratitud por todos los profetas, añadiendo este comentario, que la paz sea sobre él, después de la mención del nombre de todo profeta. 5. ¿Por qué eres musulmán o musulmana? Porque el Islam es la religión original de Allah que apareció desde el tiempo en que fue creado el hombre. En segundo lugar, es una manera natural de vivir. Ser musulmán significa estar en armonía con la naturaleza. En tercer lugar, es la única actitud por parte del hombre, religión, aceptable para Allah. Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Corán 3, 85. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vosotros que creéis,
Temed a Allah como debe ser temido y no muráis sin estar sometidos. Corán 3, 102. 6. Pero ¿cómo puedes decir eso? Este punto quedará claro si uno entiende el significado de Islam y de musulmán. 7. ¿Las palabras Islam y musulmán tienen algún significado? Sí. Estas palabras del idioma árabe no son simples rótulos, sino que contienen significados. Son títulos descriptivos. Islam significa la sumisión total o la rendición a la voluntad del único verdadero Dios. Tiene otro matiz: la paz, la seguridad, el bienestar y la plenitud. De hecho, estos significados no son aislados, sino que están relacionados entre sí. Así, el Islam es el logro de un profundo bienestar personal y social por medio de una sumisión adoradora y total a la voluntad de Allah. Un musulmán es alguien que se encuentra en un estado, una condición, de sumisión a la voluntad de Allah. Así, decimos que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, que se sometiera a la voluntad del único Dios verdadero, sería calificada de musulmán. 8. ¿Qué se entiende por sumisión a la voluntad del único Dios verdadero? Significa aceptar el único y solo Dios verdadero, el creador y sustentador de todo, como nuestro Señor y Salvador, no adorando a otro más que a Él, y organizando la propia vida de acuerdo a su voluntad, dado que solo a Él le incumbe ordenar y dirigir su creación y decretar lo que para ellos es bien o mal. Tal sumisión, sin embargo, no tiene un sentido negativo. Es una actitud amorosa, voluntaria y consciente que es, de hecho, necesaria para el propio bien de cada uno. No se trata de una falsa alabanza de devoción a una figura de autoridad, sino una manera de vivir que refleja la sumisión de una persona en pensamientos y actos, manifestada y practicada en la vida real. 9. ¿A qué te refieres con manera de vivir? Eso se refiere a toda actividad en nuestra vida de la mañana a la tarde, del nacimiento a la muerte, sea en base de día a día o en ocasiones específicas, sea a nivel individual o a nivel comunitario o social. Así, el concepto islámico de la religión como manera de vivir de alcance total contiene un significado mucho más amplio del sentido comúnmente aceptado de esta palabra, siendo muchísimo más que las caras ritualistas y espiritualistas de la vida. Hasta las actividades mundanas y no rituales, al ser desarrolladas a la luz de la guía divina, adquieren dimensiones espirituales. 10. Uno de los significados del Islam es la paz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir paz en un sentido amplio y global, tranquilidad mental, paz con el Creador, paz con los prójimos, y de hecho, con toda la creación. Se refiere simultáneamente a una paz interior y otra exterior. 11. Si la sumisión a la voluntad de Allah se llama Islam, entonces podemos decir que hasta las otras criaturas también son musulmanas. Sí, esta sumisión se reconoce en dos niveles. 1. Un nivel se refiere a una sumisión forzosa, donde no surge la cuestión de la libertad de elección. Toda la creación, el sol, la luna, el océano, las plantas, los animales, etc., está sometida a las leyes ideadas por Allah, las leyes de la naturaleza. Entonces son todos musulmanes. Una piedra arrojada al aire, por ejemplo, no puede elegir quedarse suspendida en el aire, o tardar más tiempo en caer. Hasta aquellas personas que niegan la existencia de Allah están sometidas a las leyes establecidas por Allah en el aspecto biológico, por ejemplo, sus latidos de corazón o su presión sanguínea o cualquier otro sistema biológico, y no tienen otra elección más que obedecer las leyes establecidas por Allah. Entonces, a este nivel, también son musulmanas. 2. En un segundo nivel, existe cierta libertad de elegir hacer o no hacer en algunos aspectos de la vida, tal como las leyes morales o la obediencia a los mandamientos divinos, de la que disfrutan los seres humanos. Si una persona elige obedecer a las leyes divinas en su vida cotidiana, será una sumisión por voluntad propia, consciente o voluntaria. A través de una alineación entre la sumisión forzosa y la sumisión por elección, una persona obtiene una armonía total con el universo, y estará en paz. Así, podríamos decir que el Islam es una forma de vida natural, o que es la manera más segura de alinearse con el orden natural de las cosas establecido por Allah. Dice el Corán: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ¿Acaso desearéis algo distinto a la práctica de adoración aceptada por Allah, cuando todos los que están en los cielos y en la tierra están sometidos a Él, de agrado o por la fuerza, y a Él tenéis que volver?
Corán 3, 83. 12. ¿También podemos decir que los niños son musulmanes? La concepción islámica es que todo niño, aun nacido en una familia no musulmana o crédula, es un musulmán. Hasta llegar a la madurez, para poder elegir entre el camino cierto y el equivocado, está en estado de sumisión forzosa. Entonces también es musulmán. Si muriera, no sería considerado responsable de sus actos e iría al paraíso. Como dijo el profeta Muhammad, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. La pluma no graba los hechos de 3. Del niño mientras no haya alcanzado la madurez, del inconsciente mientras no se haya despertado, y del loco mientras no haya recuperado su mente. 13. ¿No es cierto que cada niño nace con el pecado original, tal como lo cree hoy en día la mayoría de los cristianos? No. Los musulmanes creen que los niños nacen sin la mancha del pecado. No heredan el pecado, porque el pecado es algo adquirido por un individuo como consecuencia de sus acciones. Podemos decir que hasta la Biblia rechaza este concepto del pecado original ya que es contrario a las enseñanzas de Jesús, que la paz sea con él. Para citar la Biblia, por ejemplo. El alma que pecaré, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 20. Sino que cada cual morirá por su maldad. Jeremías 31, 30. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Y Jesús dijo: dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. 14. ¿Qué pasa si un no musulmán abraza el Islam? Al abrazar el Islam, de hecho, una persona vuelve a su religión original, por lo cual se entiende mejor como un regresado que como un converso al Islam, y recibe la mayor bendición de Allah. Allah, el todo misericordioso, el muy misericordioso, perdona todos los pecados y errores pasados de tal persona que empieza su vida haciendo borrón y cuenta nueva, como si naciera alguien nuevo. Dice el Sagrado Corán: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Di a los que se niegan a creer que si cesan, les será perdonado lo que hayan hecho y esté consumado, pero si reinciden, ya hay precedentes de cuál fue la práctica acostumbrada con los antiguos. Corán 8, 38. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Di: siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, el misericordioso. Corán 39, 53. Y en concordancia con un dicho del profeta: si una persona abraza el Islam con sinceridad, Allah le perdonará todos sus pecados pasados, y a partir de entonces la recompensa por sus buenas acciones, será de 10 a 700 veces más por cada buena acción, y una mala acción será registrada como tal, a no ser que Allah la perdone. 15. ¿Un nuevo musulmán será inferior a una persona de padres musulmanes? No. Al contrario, un nuevo musulmán podría ser mejor que muchos musulmanes de nacimiento. El Islam enseña que ninguna persona es superior a otra en base a su nacimiento, raza, tribu, nacionalidad, idioma, color, riquezas o género. Dice el Sagrado Corán: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que más le teme. Allah es conocedor y está perfectamente informado. Corán 49, 13. Dice el profeta Muhammad, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, en su histórico sermón de despedida. Oh gentes. En verdad, vuestro Señor y sustentador es uno y vuestro ancestro es uno. Vosotros todos descendéis de Adán, y Adán fue creado de barro. Un árabe no es superior a alguien que no es árabe ni este es superior a un árabe. Asimismo, un blanco no es superior a un negro ni un negro tiene superioridad sobre un blanco, excepto a través de la conciencia y el temor de Allah. En verdad el más noble entre vosotros es el que es más consciente y temedor de Allah.